Muy buenas tardes, tengan chicos de 11 grado. Bueno, primer encuentro que vamos a tener en la asignatura de química. Estaba programado para el día de hoy la clase, ¿no? He tratado de desarrollar clases grabadas con la intención, una, de que el tema sea lo más extenso posible, dos, que no haya ningún tipo de distracción, ¿sí? Y tres, que ustedes pues de alguna manera tengan la oportunidad también de cualquier duda aclararla devolviendo el videito. Estoy tratando de ser lo más amplio posible en todas las explicaciones para que la información sea concreta y sea correcta en cada uno de ustedes, no haya ninguna duda. Vamos a trabajar el día de hoy, pues ya para entrar automáticamente de lleno en el tema. Vamos a trabajar una temática que ya hicimos una introducción, teniendo en cuenta que ustedes no habían visto ningún tema referente a lo que tenía que ver con la química orgánica. Iniciamos, recuerde, en el aula de clases un tema introductorio, una clase introductoria referente al tema de química orgánica. Y bueno, ese día fue muy significativo, porque todos estuvieron muy dispuestos, disponibles para atender el tema que estábamos desarrollando. Entonces vamos a hacer rápidamente, no vamos a profundizar mucho, un recuento de lo que hablamos en ese momento, acerca de una breve introducción de química orgánica, sobre todo porque hay muchos chicos que ese día no estuvieron en esa clase, cuando estábamos pues en la institución, algunos no estuvieron. Entonces vamos a hacer rápidamente un breve recuento. Nosotros decíamos que la química, definíamos lo que era la química, el objeto de estudio de la química, y decíamos también que como el objeto de estudio de la química es la materia es demasiado amplio, el objeto de estudio de la materia es muy amplio. Así que la química lo que hace es que encarga a varias ramas, varias disciplinas, para que cada una de ellas tenga un objeto de estudio específico, especial. ¿Por qué? Porque es demasiado amplio todo lo que tiene que ver con la materia. Entonces, hay varias ramas de la química. Dentro de esas ramas está la química analítica. ¿Se acuerdan? Hacíamos algunos ejemplos de lo que estudiaba la química analítica, de su importancia. Hablábamos acerca de la bioquímica, la importancia de ella, el objeto de estudio de la bioquímica. Y tocábamos, para ir rapidito, dos tipos de química que se trabajan mucho en las instituciones, y que se trabajan tanto porque el ICFES las evalúa. Tiene una parte muy especial el ICFES para evaluar estos dos tipos de química, aunque evalúa casi todos. Y es la química inorgánica y la química orgánica. Entonces ustedes el año anterior, en 10º grado, el pénsul o los contenidos temáticos de química están creados para que en 10º grado se desarrolle la química inorgánica. Ustedes la vieron ya pues con el anterior mister. Sin embargo, en 11 grado se desarrolla todo lo que tiene que ver con química orgánica. Cuando nosotros hablamos de química orgánica, en ese momento decíamos que su objeto de estudio es muy amplio, es muy interesante y ha traído muchos beneficios a nivel industrial, a nivel tecnológico, a nivel de la salud, de la medicina. La química orgánica tiene una parte muy importante. Entonces, su objeto de estudio se basa en estudiar todos los compuestos derivados del carbono. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aquí vamos rapidito porque ya eso lo hablamos. Todos los compuestos que tienen que ver con el carbono y los derivados del carbono, ¿cierto? Es decir, su objeto de estudio se centra en el carbono y todos los derivados de él, ya que la química inorgánica se encarga de estudiar todos los demás elementos químicos y los compuestos y derivados que se forman de todos los demás. Y la orgánica pues tiene ese objeto de estudio, pero nada más con eso tiene para estudiar una cantidad de compuestos, y de grupos funcionales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de grupos funcionales? Decíamos lo que es un grupo funcional y tratábamos de utilizar como que los términos más sencillos para que ustedes lo entendieran. Decíamos que un grupo funcional es un grupo de átomos, vale la redundancia, un grupo de átomos que tienen una función específica y que llegan a un lugar, llegan a una molécula, llegan a un compuesto a hacer una labor específica. Eso más o menos es lo que es un grupo funcional. Y en química inorgánica existen muchos grupos funcionales.
¿cierto? El grupo de los óxidos, de los hidróxidos, de los ácidos, de las sales, son grupos funcionales y funciones químicas también. Pero en química orgánica también hay unos grupos funcional muy interesantes que vamos a ir tocándolos poquito a poco. Sin embargo, vamos a comenzar por lo más simple de la química orgánica. Entonces ya sabemos que ella estudia todos los derivados del carbono, el elemento carbono y todos sus derivados. Y se le denomina pues orgánica porque resulta que el carbono es el elemento fundamental o principal en los seres vivos. Y es derivado de ahí, de hecho, de los seres vivos. Entonces el carbono también inicialmente se le conocía como química del carbono en un principio. Ya después pues se le cambió el término y se le denominó pues química orgánica. Y hasta el momento pues se maneja de esa manera. Bien, ahora decíamos que el carbono, ya metiéndonos un poco lleno en la parte estructural del carbono y acerca de sus reacciones, de cómo reacciona el carbono, con quién tiene mucha afinidad, pero antes de eso su ubicación en la tabla periódica. Si recuerda, estoy haciendo recuento todavía. Decíamos que el carbono se encuentra ubicado en el grupo 4 de la tabla periódica, ¿cierto? Grupo 4 de la tabla periódica. Decíamos que en ese grupo 4 que se encuentra el carbono nos da una idea de la cantidad de electrones que tiene él en su último nivel. Y por estar en el grupo 4 de la tabla periódica, decíamos de que él poseía en su último nivel 4 electrones de valencia, ¿cierto? Entonces, este señor que está aquí es especial. Su estudio es sumamente especial. ¿Por qué? Por la posición que tiene él en la tabla periódica y además de eso, por la composición electrónica que él tiene. Y obviamente los seres vivos derivamos carbono en cantidades. Entonces hablábamos de la prueba del carbono 14, cómo se hacía, por qué se hacía, cómo se podía determinar el tiempo de vida de un fósil, ¿cierto? A través de la prueba del carbono 14. Es especial este elemento. Y lo que lo hace especial son esos 4 electrones de valencia que él tiene, que le permite que él acepte 4 átomos. En este caso él tiene una afinidad enorme con un elemento. ¿Se acuerdan? ¿Qué elemento con el que él tenía una afinidad enorme? El señor hidrógeno, ¿cierto? El señor hidrógeno. Entonces, él con el hidrógeno, no, eso no se pueden ver, eso se atraen automáticamente. Pero también él puede formar compuestos con elementos, con átomos, perdón, de su mismo elemento. Y eso lo convierte en un elemento especial. Ahora, los enlaces que él forma son enlaces covalentes. Acuérdense de los dos tipos de enlaces de los que hablábamos en ese momento, iónico y covalente. Decíamos que en el iónico se gana o se cede electrones y depende de la electronegatividad de los átomos. Debe haber una diferencia de electronegatividad, a diferencia del enlace covalente. En el enlace covalente o se lleva a cabo entre átomos de un mismo elemento o que tengan una electronegatividad muy similar. Entonces, átomos del mismo elemento carbono, él puede formar ¿qué? Enlaces covalentes. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí es más o menos el inicio de lo que tiene que ver con el tema de hidrocarburos. ¿Se acuerdan que lo hablábamos la vez pasada? Hidrocarburos. Entonces, decíamos que un hidrocarburo, ¿cierto? Un hidrocarburo es un elemento cuya composición tiene alto contenido de carbono e hidrógeno. Eso es un hidrocarburo. Y hay muchos derivados de los hidrocarburos. Por ejemplo, el petróleo es un hidrocarburo, el ACPM, el gas metano, el gas propano, el gas que llega a nuestra casa, a nuestra cocina, con el que nosotros podemos cocinar los alimentos, es un gas especial que es derivado de ¿qué? De hidrocarburo. Entonces, el gas propano. Entonces, esto es más o menos la introducción de lo que tiene que ver con el elemento carbono, que ya vuelvo y le repito, no estamos ahondando tanto porque ya lo trabajamos en clase. Entonces decíamos que él forma enlaces covalentes con el hidrógeno. Ya adentrándonos en las cadenas, ¿se acuerdan que decíamos que hay dos tipos de cadenas que se forman en este caso en los hidrocarburos, que son cadenas cerradas y cadenas abiertas? Estamos trabajando las cadenas abiertas, que son cadenas acíclicas, perdón. Están las cíclicas, ciclo, viene de cerrado, y acíclicas, viene de cadenas abiertas. Entonces, decíamos que una de las cadenas, por ejemplo, o una de las estructuras que se puede formar, una estructura de un hidrocarburo que se puede formar es esto que vemos nosotros. Ya esto lo explicamos en clase. Esto ustedes lo manejan porque lo explicamos en clase. Por eso no me quiero
quedar tanto ahí en esa parte para poder aprovechar el tiempo. Esto que estamos viendo nosotros aquí es un hidrocarburo. Entonces decíamos que hay varios tipos de hidrocarburos. Y inicialmente comenzamos trabajando o haciendo una relación entre tres tipos de hidrocarburos, que son los alcanos, ¿cierto? Los alquenos y los alquinos. Pero iniciamos trabajando con los alcanos. Decíamos que los hidrocarburos alcanos eran un tipo de hidrocarburos saturados y que su característica principal era el tipo de enlace que ellos poseían, ¿cierto? Entre compuesto y compuesto, los enlaces que se van formando en los alcanos, vamos a colocar aquí alcano, son enlaces simples o enlaces sencillos. Entonces tú te das cuenta que entre este señor y este señor hay un enlace simple. Entre este señor y este señor, un enlace simple. Ahora, yo le decía también que en los hidrocarburos, en la cadena se cumplía una ley que era la ley de la tetravalencia, ¿cierto? Tetravalencia, es decir, que entre enlace y enlace debían haber cuatro átomos. Y nosotros lo explicábamos ese día. Por eso eran los numeritos 3, que algunos me preguntaban, profe, ese 3 ¿de dónde sale esa rayita? Bueno, es para cumplir con la ley de la tetravalencia. En los extremos, dense cuenta que hay 3 átomos de hidrógeno y nosotros vamos contando para cumplir con la ley de la tetravalencia. 4. Que serían 3 más 1, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3 y 4, ¿cierto? Y se cumple la ley de la tetravalencia. Este compuesto que está aquí es un ejemplo de un hidrocarburo, de un alcano, ¿cierto? De un alcano. Enlaces sencillos, enlaces simples. A diferencia de los alquenos y los alquinos, que lo vamos a trabajar más adelante. Entonces, estos son enlaces simples. Y recuerden ustedes que yo le hacía una listica, hacíamos la lista de los principales alcanos. Y que los alcanos se nombraban, o el nombre del alcano se tenía en cuenta debido a dos cositas. Uno, la terminación, ¿cierto? Y otro, el prefijo, es decir, prefijo y sufijo. Prefijo y sufijo. Y que el prefijo tenía que ver con la cantidad de enlaces, ¿cierto? El número de enlaces que había. Y el sufijo de acuerdo al tipo de hidrocarburo, en este caso, alcano. Entonces, el sufijo, como estamos en alcano, decíamos que la IUPAC, que es la entidad que regula todo esto y establece todas estas reglas para nombrar los compuestos, la IUPAC establece que a los alcanos la terminación, es decir, el sufijo, va a ser ano, ¿cierto? Ano. Y que el prefijo va de acuerdo al número de carbonos que hayan. En este caso, y yo vuelvo y repito, voy rapidito porque esto ya lo tocamos y ustedes tienen las listas ahí en sus cuadernos. Decíamos que de acuerdo al número, nosotros trabajamos del 1 hasta el 20, ¿cierto? Pero resulta que yo les decía en clase que los hidrocarburos, estos compuestos pueden formar cadenas interminables. Por ejemplo, la cadena del ADN. El ADN tiene cantidades de uniones de carbono. Dicen que hay millones y millones que pueden formar, son infinitas. Y yo nada más se lo trabajé hasta el 20. Y algunos estaban, ¡ay, profe! Bueno, pero igual ese es otro cuento. Entonces lo trabajamos hasta el 20. Decíamos que de acuerdo al número de carbono se iba colocando un prefijo, ¿cierto? Y los prefijos iban como met, ¿se acuerdan? Met, que era metano, ¿cierto? Con 2 etano. Con 3, ¿cuál era? Propano. Con 4, butano. Con 5, pentano. Con 6, hexano. Más o menos así, miren. El prefijo met, que es el prefijo, número de carbonos. Y ano, que es la terminación del tipo de hidrocarburo porque es alcano. Ano. Y yo le hice la listica, igual no lo vamos a trabajar ahora porque ustedes la tienen allá. Y llegamos hasta el número 20 que es eicosano, ¿cierto? Eicosano. Eicos de 20 y ano por la terminación del tipo de hidrocarburo. En este caso, no vamos todavía a decir cómo podríamos nombrarlo. No vamos a decirlo todavía porque yo hablé ese día acerca de los radicales. ¿Se acuerdan? Los radicales, decíamos cómo se formaba un radical, y cuáles eran los principales radicales que se trabajaban aquí en química orgánica. Hablábamos principalmente de 5 radicales, ¿cierto? Fueron los que más tocamos, que era metil, etil, propil, butil, pentil.
¿cierto? Esos 5 fueron, está el exil, el heptil, pero dijimos que vamos a trabajar más que todo con esos 5 radicales. Decíamos cómo se formaba un radical, por qué se formaba y una cantidad de cosas que hablamos acerca de los radicales. Bien, entonces, acuérdense ustedes, es más, les coloqué la estructura, ¿se acuerdan? Colocamos la estructura de cada uno de esos 5 radicales. Del metil, la estructura. Del etil, la estructura. Del propil, estructura. Butil, estructura. Y pentil, la estructura de esos 5 la colocamos. Entonces, en este caso, bueno, aquí ya sí voy entrándome en algo que no les expliqué ese día. Resulta que esos radicales pueden llegar a ser sustituyentes. Se llaman también radicales o ramas. Vamos a suponer que son ramas, ¿cierto? Radicales, sustituyentes. Y esos sustituyentes o radicales, de los que hablábamos en esa ocasión, pueden llegar a ser parte de la cadena. Esta es la cadena principal, ¿cierto? Esto es una cadena abierta, acíclica. Ahora, esos radicales pueden llegar a ser parte de la cadena. Vamos a colocar por aquí abajito, por ejemplo, el metil. ¿Se acuerdan que el metil era CH3? ¿Cierto? Metil. El etil era CH3, ¿cierto? Perdón, CH3. El propil, CH3, CH2, CH2. Ese era el propil y así íbamos aumentando hasta llegar al pentil. Vamos a utilizar estos 3 para colocarlos como sustituyentes. Aquí, ¿qué ocurre? Como estos llegan a ser parte de la cadena. Vamos a tomar el metil y vamos a hacerlo parte de la cadena. A ver qué vamos formando ahí, que se va formando. Entonces, resulta que aquí, obviamente, como va a entrar un nuevo enlace, borramos el número 2 que estaba aquí, ¿cierto? Lo borramos para poder meter este sustituyente y se pueda cumplir la ley de la tetravalencia también. Entonces lo colocamos aquí este ladito, CH3, ¿cierto? CH3. Y vamos a colocar por aquí, por este ladito, acá, vamos a colocar, borramos aquí y vamos a colocar este, que es un etil, ¿cierto? Vamos a colocarlo ahí, CH2, CH3. Bien, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ya tenemos un compuesto armado, un alcano. Ya sabemos que es un alcano. ¿Por qué? Por el tipo de enlace que posee. El tipo de enlace que es enlace sencillo. Pero resulta que hay unas ramitas ahí extrañas, profesor, de donde sale, como esto que pasó ahí. Esto es un compuesto orgánico del tipo alcano que tiene unos sustituyentes. Los sustituyentes son los radicales. Aquí tenemos un sustituyente, tenemos otro sustituyente. Ya sabemos cómo se llama este y cómo se llama este. Ustedes tienen la tablita allí, que tienen ya igual que ir mecanizándolo. Bien, ahora, resulta que esto no puede quedar así. Esto tenemos que nombrarlo, ¿cierto? Y para eso existe algo que se llama la nomenclatura. La nomenclatura. Entonces, la nomenclatura es la forma de nombrar algo, las reglas que se establecen para nombrar algo. Entonces, la nomenclatura orgánica es establecida por la IUPAC. Acuérdense que ese día también les hablaba de la IUPAC, que es la entidad que se encarga de establecer todas las reglas. Es decir, que esto no me lo invento yo, esto está establecido debidamente. Entonces la IUPAC establece unas reglas. Esas reglitas las vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. A medida que vamos avanzando, vamos viendo cada una de esas reglas. Y resulta que esas reglas también, como toda regla tiene su excepción, hay muchas que tienen excepciones. Es decir, no hay una regla definitiva, pero sí van teniendo sus excepciones y vamos a ir analizándolas con el tiempo. Bien, lo primero que vamos a tener en cuenta para nombrar, acuérdate, nomenclatura, forma de nombrar y de establecer, de formar y de nombrar. Nomenclatura es formación y nombre, ¿cierto? Entonces ya formamos, es una parte de la nomenclatura, ahora vamos a nombrar este compuesto, vamos a nombrarlo. ¿Qué me dice la nomenclatura o la IUPAC? Me dice que lo primero, la primera regla, esto es un orden que no se puede alterar. En el momento que tú alteres el orden, pierdes el año automáticamente. Y el resto del ejercicio va a estar mal, el resto del ejercicio. Por eso tienes que tener en cuenta cada una de las reglas y no volar las reglas con cada una de sus excepciones. Entonces, lo primero que tú debes hacer siempre, entonces si esta regla sí no cambia, no varía, lo primero que tú debes hacer a la hora de nombrar un compuesto, en este caso un compuesto orgánico del tipo alcano, es escoger la cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? Es la cadena más larga, que por lo general es la que está de forma que horizontal. Hay momentos que tiene que algunos quiebres, después vamos a ver en algún momento, más adelante algún ejercicio que la cadena principal no esté 100% horizontal, sino que tenga algún desvío, algún quiebre, como una carretera, más o menos. Vamos a suponer que la cadena principal es la carretera más larga ahí. ¿Cuál es la carretera más larga en ese momento? Comenzamos desde aquí hasta acá o desde aquí hasta acá. Ojo, nosotros podemos comenzar
de cualquiera de los dos extremos. Todavía no hemos definido por cuál de los dos, porque eso es otra regla también. Lo primero es escoger la cadena principal, que es la carretera más larga. ¿Cuál es la carretera más larga? Esta que está aquí. ¿Tiene desvío? No, no tiene desvío. No tiene callecitas de desvío. Ahí no hay desvío. Esta es la más larga. ¿Qué nos sobran? Si nosotros escogemos la cadena principal, ¿qué recomiendo yo a los estudiantes en el principio cuando apenas están comenzando este tema? Que la cadena principal vengan y la encierren, ¿cierto? La encierran de esta manera. Encierran la cadena principal y les queda encerradita y les queda más fácil a la hora después de ir nombrando los radicales, que hay que nombrarlos más adelante. Ahora, ¿qué nos queda por fuera de la cadena principal? Nos queda este señor y este señor. Dos sustituyentes, dos radicales, que todavía no nos vamos a meter con ellos. Entonces, listo. Tenemos la primera parte ganada. Escogimos correctamente la cadena principal. Lo segundo que nos dice la UPAC es que después de escoger la cadena principal, vas a enumerar, vas a colocar los localizadores, vas a enumerar o más bien, antes de enumerar, vas a escoger desde qué extremo de la cadena, vamos a ver, desde qué extremo de la cadena vamos a enumerar. Ahora, ahí vienen unas excepciones, pila con esto, vienen unas excepciones. Resulta que, yo les decía ahorita que puedes enumerar de aquí para acá o de aquí para acá, ¿cierto? De izquierda a derecha en mi posición o de derecha a izquierda. De cualquiera de las dos posiciones tú puedes enumerar, pero esa enumeración depende de algo. Y de lo principal que depende es de estos señores, de los sustituyentes. Profe, ¿por qué? ¿Cómo así? No entiendo esa parte. Sencillito. Tú vas a empezar a enumerar. Comienzas desde uno de los extremos. Vamos a ver en qué posición de la cadena están los sustituyentes. Y resulta que la regla me dice que el sustituyente que esté más cerca del extremo, desde ese extremo va a empezar a enumerar. Entonces nosotros vemos que este señor que está aquí, este radical, metil, ¿cierto? Metil está en la posición 1 y 2, ¿cierto? 1, 2, de izquierda a derecha. Pero aquí hay uno también. Vamos a ver de derecha a izquierda en mi posición, a ver en qué localizador se encuentra. Vamos a enumerar. 1, 2 y 3. Resulta que el etil está en la posición que 3, mientras que el metil de aquí para allá está en la posición 2. Pregunto, chicos, ¿cuál de los dos está más cerca del extremo? No es el etil. ¿Qué pasa? No es el etil, es el metil. Muy bien, el metil está más cerca del extremo. Entonces, cuentas 1, 2, está en la posición 2. 1, 2, 3, este está en la posición 3. Entonces, tienes en cuenta el radical que está más cerca del extremo. Y desde ese extremo es que vas a poner los numeritos o los localizadores. Entonces, colocamos los localizadores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si fuera de allá hacia acá, ¿cómo quedaría? 1, 2, 3 y este quedaría. Ahí incumple la regla, la segunda regla de la UPAC. No comenzaste por el lado del sustituyente del radical que estaba más cerca del extremo. Pero aquí ya lo hicimos correctamente, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, hasta ahí vamos bien. Ya cumplimos la segunda. Lo tercero que me dice la regla de UPAC es que vamos a meternos con los radicales y los vamos a nombrar, ¿cierto? Vamos a colocarles los nombrecitos. Pero antes de nombrarlo, ya vamos a ir colocando los nombres aquí, hay que colocar la posición en la que se encuentran. Pero la posición, ojo aquí, la posición en la que se encuentran y en la que lo vamos a nombrar es desde el radical más complejo hasta el más simple. Ojo, rebobino aquí. Pregunto yo, ¿cuál de estos dos radicales creen ustedes que es más complejo? Más grande, vamos a suponer, más grande. Perfecto, el etil. El etil es el radical más grande. Y el más pequeño aquí en este caso es el metil. En este caso, porque hay otros radicales mucho más grandes que el etil. Pero en este caso, para este caso, este es el más complejo. Llamémoslo así, el más complejo. ¿Por qué? Porque es el más grande. Y este es el menos complejo. Como este es el más complejo y este es el menos complejo, a la hora de nombrarlo, no de escoger la cadena, porque allá tuvimos en cuenta cuál era el que estaba más cerca del extremo. A la hora de nombrarlos, vamos a nombrar primerito a quién, al más complejo. ¿Cuál es el más complejo? Muy bien, el etil. Y lo primero que vamos a colocar es el localizador.
Es decir, ¿en qué posición de la cadena se encuentra? Pregunto, ¿en qué posición de la cadena se encuentra el etil? Perfecto, en la posición número 4. Muy bien, aquí está. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos el etil en la posición número 4. Entonces, ya pusimos el localizador, ¿cierto? Lo separamos con un guión y vamos a colocar el nombre del radical. Sencillito. ¿Cómo se llama ese radical? Etil. Muy bien. Esto aquí no es en chino, ni en jeringoncio, ni nada. Esto es sencillito. Entonces, 4 etil. 4 etil. Ahí está, ¿cierto? El más complejo. Comenzamos por el más complejo para nombrarlo. ¿Y cuál nos queda? El menos complejo. ¿Cuál es el menos complejo? Este señor. Entonces, colocamos aquí una comita y colocamos primero que el localizador. Muy bien. ¿En qué localizador se encuentra el metil? Perfecto, en la posición número 2. Muy bien, 1, 2. Entonces colocamos 2 y el nombre del radical. ¿Cómo se llama ese radical? Perfecto, perfecto, Valentina. Muy bien. Entonces sería metil. 2 metil. Entonces tenemos 4 etil, 2 metil. Muy bien. Ahora, hasta ahí vamos bien, Cristian. Cristian Solano, perfecto. Estamos perfecto. Ari, ¿cómo vamos? Muy bien. Ok, entonces, miren ustedes las reglitas que hemos tenido en cuenta hasta el momento. 3 reglas nada más, ¿cierto? Uno, escoger la cadena principal. ¿Cuál es la segunda? A ver, ¿cuál es la segunda? Empezar a enumerar. Y para enumerar, ¿qué necesitamos? Para colocar los numeritos. Muy bien, saber cuál es el radical que está más cerca del qué. Perfecto, del extremo. En este caso, ¿cuál de los dos está más cerca del extremo? Muy bien, el metil. Por eso comenzamos de aquí para allá. Si este señor estuviera más cerca que el metil, de aquel ladito, comenzábamos de aquel lado. ¡Ay, profe! Ojo con esto, porque una regla en sí le pongo una excepción, porque pronto ya tú te lo estás preguntando. Profe, ¿y qué pasa? Profe, ¿qué ocurriría en el caso hipotético que este señor y este señor estén en la misma posición? ¿Qué pasaría, profe? Si el radical metil y el etil están en la misma, 1, 2, 1, 2, ahí hay una excepción. ¿Cuál sería la excepción? Me dice la regla que si estos dos señores están en la misma posición, ponle que este está aquí. Voy a tener en cuenta cuál de los dos es más complejo. ¿Se acuerdan de complejidad? Pregunto yo cuál de los dos es más complejo. El etil. Entonces, si estos están en la misma posición, ya yo voy a enumerar desde el lado del que está, del que es más complejo. Ya no voy a tener en cuenta cuál está más cerca del extremo. ¿Por qué? Porque hay dos que están en la misma posición. Ya la regla automáticamente cambia. ¿Cierto? Tiene su excepción. Entonces, en este caso, si este estaría aquí, comienzo a enumerar de acá para acá. O en el caso contrario, que este estuviera acá. No importa. El punto es que hay que tener en cuenta ahí, si están en la misma posición, cuál de los dos es el más complejo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, lo último ya que vamos nosotros a nombrar, ya nombramos los radicales, ¿cierto? En el orden que debíamos nombrarlo. Acuérdense, los radicales siempre se nombran, colocar el nombre desde el más complejo hasta el más simple. Independientemente de la posición en la que estén, no importa. Miren ustedes que el etil estaba por allá después del metil, pero no tuvimos en cuenta que este estuviera primero, sino cuál de los dos era el más complejo. Entonces, 4, colocamos el localizador, etil, y después el 2-metil, localizador y el nombre del radical. Y por último, sencillito, la cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? Esta que en principio, o en la primera regla, la habíamos que encerrado. La habíamos encerrado. Entonces, la cadena principal, ¿cómo la nombramos? Ahí ustedes tienen una tablita que después ya se la van a aprender. Y la tablita me dice que para un compuesto que tenga 6 enlaces, 6, ¿se acuerda? El prefijo era ex, ¿cierto? Ex. Y como es un alcano, ¿cuál es la terminación? Muy bien, la terminación ano. Siempre la terminación va a ser ano. Entonces lo unimos hexano. Ex porque tiene 6 y ano porque tiene ¿qué? Porque es un ¿qué? Un alcano. Muy bien. Entonces esa es la terminación de los alcanos. Y ya tenemos el nombre del compuesto. Miren lo simple y lo sencillo que es. 4-etil, 2-metil, hexano. Ahí está. Eso es un ejercicio de química orgánica de un tipo de hidrocarburo acíclico, del tipo alcano. Entonces, por el día de hoy, vamos a dejar allí y vamos poquito a poco dándole, chicos.
vayan repasándose, escuchen este video, pila porque lo que viene es mucho más complejo. Para la próxima clase voy a hacer una explicación breve o bueno, voy a mirar a ver qué tanto afianzaron ustedes y voy a colocar una actividad. Ya pila con esas actividades que son bastante amplias. Entonces, chicos, nos vemos, bendiciones y un gusto haber compartido con ustedes. Chaito.